Buenas noches. Es un honor para el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, y para la Agencia Latinoamericana de Información, ALAI, tener en la Casa de los Comunicadores al doctor Ignacio Ramonet. Queremos agradecer la presencia de las autoridades, cuerpo académico, embajadora de Venezuela y el público presente, por supuesto. Invito ahora al doctor Francisco Sierra Caballero, director general de CIESPAL, quien les dará la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, sean todos y todas muy bienvenidos a esta Casa Ciudadana de la Comunicación, en el que planteamos un debate, creo que estratégico. En la última década, América Latina vive experiencias innovadoras en el proceso de democratización del sistema informativo, introduciendo debates como la diversidad cultural, nuevos modelos de estructuración y reparto del espectro radioeléctrico y, lo más importante, una nueva praxis y una concepción de la economía política, la comunicación y la cultura sin parangón en otras regiones geopolíticas del llamado primer mundo. En el nuevo contexto histórico de gobiernos de progreso, las políticas públicas en la materia han comenzado a ser reconocidas como una pieza clave angular en la definición de las condiciones materiales del desarrollo y la convivencia de los países de la región, más allá de los señalamientos que desde hace décadas viene apuntando el campo académico, históricamente, por cierto, muy al margen, sin poder real de incidencia en la arena política cuando hablamos de democracia de la comunicación. Observamos, sin embargo, cómo el desarrollo de estructuras informativas y mercados culturales emergentes están alterando de forma significativa la organización del sector de la comunicación y de la cultura, con una investigación en comunicación que, lamentablemente, no ha estado a las alturas de las transformaciones de política pública en este sector. Al margen de estas luchas y procesos de regulación que tienen lugar en la región, en el que hay una notoria contradicción que se puede observar en el campo entre esas políticas nacionales e internacionales de implantación de las redes telemáticas y la crítica del impacto que las transformaciones del sector de la comunicación y la cultura están teniendo en la región, y la realidad de un ámbito que lamentablemente ha tenido carencias en la política pública. Hoy teníamos un debate en la radio pública del Ecuador, cómo construir la diversidad. No hay literatura sobre ello, no está en la agenda de los estudios en comunicación. En cualquier caso, soplan tiempos de mudanza, vientos a favor de otra dirección en el campo de la comunicación que necesitan una agenda, retomar las experiencias locales, no desperdiciar esa experiencia de medios comunitarios y de alternativas democráticas en la recuperación de la palabra y un compromiso, sin duda epistemológico, de otra agenda posible en materia de comunicación. Sabemos que en América Latina los países han estado sujetos a un intercambio cultural adverso y desigual en relaciones de fuerza respecto al centro del sistema mundial en materia de comunicación y cultura, que han dado lugar a estructuras comunicativas altamente concentradas, traduciéndose habitualmente en una economía de las industrias culturales totalmente dependiente del consumo y de las condiciones definidas por cierta división internacional de trabajo cultural tradicionalmente adversa. Los escasos estudios comparados en la materia demuestran una estructura oligopolista, restrictiva, desequilibrada de la comunicación, con pocos o nulos márgenes de pluralidad política, ideológica y cultural. Y ello explica en parte ciertas tendencias desestabilizadoras en los procesos de regulación que han habido países como Ecuador, como Argentina, como Venezuela, llegando a extremos como el golpe de Estado mediático o a la presión y la propaganda negra que habitualmente suceden en campañas de desprestigio, como la que ha vivido recientemente Argentina o como la que está viviendo en estos momentos Venezuela, incluso llegando al extremo de la judicialización y la propaganda de guerra psicológica a través de los medios masivos de comunicación, que son normalmente propiedad foránea. Tal y como describe en su tesis la profesora Rocío Orlando, el periodismo tradicional se encuentra hoy en la región en una encrucijada, en la mayoría de los países de América Latina, marcada por una disputa política de poder. La llegada
de gobiernos de progreso en ciertos países de la región, ha pateado de algún modo el tablero de la configuración de relaciones de fuerzas. Y en ese movimiento los medios de comunicación privados, cuya naturaleza, como digo, oligopólica, restrictiva, concentrada, con capital foráneo, han asumido un papel de alejamiento del espectro político a un papel de actor primordial, de incluso intentar controlar las instituciones democráticas, convirtiéndose, como digo, como actores políticos de primera fila, desplegando discursividades abiertamente corporativas y propagandísticas. Los acontecimientos vividos en Venezuela o Brasil y la estrategia geopolítica de la derecha en favor de una restauración conservadora o neoliberal en América Latina plantean nuevos retos en el campo de disputa de la hegemonía comunicacional. Los avances democráticos que se han conquistado con procesos reguladores como la Ley Orgánica de Comunicación en el caso de Ecuador resultan sin lugar a dudas insuficientes al plantear el frente comunicacional en el marco del Estado-Nación, sobre todo si consideramos que estos actores políticos, periodísticos, no son actores nacionales, son industrias culturales de alcance y estructura fundamentalmente supranacional. Por ello, ahora más que nunca es preciso una estrategia integral de las políticas de comunicación en el marco de espacios como UNASUR y CELAC. Con este sentido, desde CIESPAL se viene proponiendo una agenda regional en materia de geopolítica y comunicación que esperamos sea formalizada para afrontar los retos de un escenario de intensificación de la escalada desestabilizadora, tanto en el plano simbólico como material, como ya de hecho está sucediendo en Brasil, en Venezuela o en Argentina. Como organismo internacional de la región, CIESPAL tiene la intención de coordinar esa reflexión en espacios académicos como Claxo, en el programa Democracias en Revolución, además de CELAC, del IAEN, para abrir ese espacio. Y es con esta intención con el que se ha convocado esta conferencia, con un destacado periodista, académico, como es el profesor Ramonet, para recuperar algo así que algunos llamamos el espíritu McBride, el espíritu de un nuevo orden mundial de la comunicación, de una agenda regional, y para pensar qué es hoy ejercer el periodismo, la comunicación, en un espacio público que empieza a ser copado, cooptado, colonizado e invadido por ciertos discursos y por ciertas narrativas. No hay otra persona más idónea para hacer esa reflexión de democracia y medios de comunicación en este escenario de explosión y de implosión del periodismo que el profesor Ramonet, y con esa intención esperamos que esta conferencia y que esta reflexión a la que han estado todos invitados sirva para marcar esa agenda de ruta y esa reflexión posible y necesaria para pensar la comunicación en este nuevo horizonte geopolítico que nos toca vivir. Saben que tienen una agenda intensa en CIESPAL. Dentro de unas semanas presentamos un libro sobre el pensamiento económico de Hugo Chávez y el día 22 tendremos una mesa redonda sobre geopolítica y comunicación en este contexto regional. Mi agradecimiento a todos los asistentes y, por supuesto, a Ignacio Ramonet por la voluntad de venir a ese intenso debate sobre emancipación e igualdad que ha tenido lugar en Buenos Aires para poder aquí compartir esa reflexión de los nuevos escenarios del periodismo, del discurso público y de la comunicación política en este ámbito. Muchas gracias a todos por la asistencia. Antes de dar inicio a la conferencia, quiero informarles que este evento se está transmitiendo a través de nuestro portal web www.ciespal.org. También decirles que una vez finalizada la exposición del doctor Ramonet, se dará paso a las preguntas que hicieron a través de los papeles. El equipo de protocolo va a estar muy pendiente en caso de que algún grupo no tenga la necesidad de un papelito. Así que vamos a estar pendientes de eso. Les dejo entonces con el doctor Osvaldo León, director de la Agencia Latinoamericana de Información ALAI, quien hará la presentación del doctor Ramonet. Buenas noches a todas y todos. Como ya se ha difundido en diversos espacios, Ignacio es doctor en semiología y también en historia cultural. Ha sido catedrático universitario, especialista en geopolítica y estrategia internacional. Sobre todo ha piloteado como director de Le Monde Diplomatique, manière de voir, manera de ver, que salía trimestralmente, ¿no? Anexo con Le Monde Diplomatique.
Hoy es director de Le Monde Diplomatique español. Más allá de esto, yo lo que quiero destacar es que nosotros estamos frente a una persona que conjuga pensar, analizar, pero también proponer y más que nada actuar. Es muy conocido que a partir de reflexiones que hizo sobre el flujo financiero internacional, dio nacimiento a la Asociación de la Tasa Tobin, ATAC, conocido mundialmente. Posteriormente también ha sido quien lanzó desde Le Monde Diplomatique la idea del Foro Social Mundial, a cuyo proceso ha contribuido de manera muy intensa. En sus reflexiones, sobre todo en su libro La tiranía de la comunicación, ya elabora el pensamiento respecto al quinto poder. Y resultado de eso tenemos la conformación del Media Watch Global, Observatorio Mundial de Medios. Y actualmente está presidiendo Memorias de Lucha, es decir, con un esfuerzo de rescatar, como el nombre indica, justamente algo que no lo tenemos muy presente. A su vez, en su rol periodístico de indagación en América Latina, para destacar dos obras muy interesantes y claves en nuestra América, está Fidel Castro, bibliografía a dos voces o 100 horas con Fidel. Y posteriormente Hugo Chávez, mi primera vida. Eso entre una decena de publicaciones, libros, reflexiones que ha hecho. Y en materia de comunicación, sobre todo, ha sido uno de los pioneros en ubicar el impacto de las nuevas tecnologías en el campo de la comunicación. Y ese seguimiento lo ha venido haciendo desde prácticamente fines de los 80 hasta hoy, y sigue siendo uno de los observadores apasionados sobre esta problemática. Con ustedes, Ignacio Ramonet. Buenas tardes. Bueno, quiero agradecerle primero a CIESPAL y a su director general, el doctor Francisco Sierra, haber tenido la gentileza de invitarme a hablar aquí, a tomar la palabra por segunda vez. Ya tuve la ocasión de venir aquí una primera vez. Agradecerle a mi amigo Osvaldo León, director de la agencia de noticias Alay, su presencia aquí y sus palabras tan afectuosas. Saludar evidentemente con mucho cariño a la embajadora de Venezuela en Ecuador, y a la cónsul general de Venezuela en Ecuador, que está en Guayaquil. Bueno, un saludo a todos los académicos, profesores, personalidades, estudiantes que se encuentran en la sala. Mi intervención, si bien efectivamente se sitúa en el marco de esta temática general, es decir, democracia y medios en América Latina, como es un tema que yo he abordado ya en varias circunstancias y he escrito bastante sobre ello, quisiera hoy situar dentro de ese marco una reflexión más precisa sobre el rol de la televisión pública o de las televisiones públicas, en particular en estos países progresistas de América Latina, frente al desafío del final, del ocaso de la televisión de masas. La televisión pública
en cualquier país, tiene vocación, al igual que la educación pública, por ejemplo, tiene vocación en el marco de un proyecto de educación integral, de contribuir a la formación de los ciudadanos y a la transmisión de los valores humanistas emancipadores, que son valores de paz, valores de ciudadanía, valores de democracia, de respeto, de justicia, de cohesión social, en fin, valores de solidaridad. Pero esta tarea de la televisión pública, que es también la tarea del sistema educativo, la televisión pública siendo un complemento del sistema educativo, esta tarea, en mi opinión, resulta hoy cada vez más difícil, esencialmente por dos motivos. En primer lugar, por las nuevas prácticas de acceso a los contenidos audiovisuales que observamos, sobre todo estas prácticas, las observamos sobre todo entre las jóvenes generaciones. Y en segundo lugar, por la creciente desconfianza hacia los discursos políticos y hacia las instituciones que los transmiten, en particular en Europa en este momento. Vamos a examinar, si ustedes lo permiten, el primer motivo: las nuevas prácticas de acceso a los contenidos audiovisuales. Todos los estudios realizados en Estados Unidos o en Europa indican que se está produciendo un cambio rápido, sobre todo entre los jóvenes, que pasan del consumo lineal, llamémoslo lineal, consumo de la televisión, como lo hacemos habitualmente. Es decir, nos sentamos frente al televisor con un telemando, prendemos y vemos. Ese consumo lineal de la televisión está cada vez más convirtiéndose en un consumo diferido, en un consumo a la carta, en una segunda pantalla, no en la pantalla de la televisión, sino en una pantalla que puede ser la computadora, la tableta o el teléfono celular inteligente. O sea que de receptores pasivos, los ciudadanos televidentes están pasando a ser, mediante el uso masivo de las redes sociales, productores difusores o productores consumidores. Es decir, ya no tienen una simple función pasiva, me siento y veo la televisión y la televisión me dice lo que quiere y yo no puedo hacer nada, a una situación en la que la televisión me propone, pero yo, con el uso de instrumentos de comunicación ligeros, puedo también comunicar, dar mi opinión, dar mi reflexión, articular un discurso audiovisual, icónico, textual, y difundirlo a escala planetaria. En los primeros años de la televisión, el comportamiento tradicional del telespectador era este que acabo de describir, o sea, mirar los programas en vivo en la pantalla de su televisor, en el salón en general, manteniéndose a menudo fiel a unas cuantas cadenas de televisión. En los primeros años de la televisión, y en los primeros años solo había una cadena. Con el tiempo todo esto ha ido cambiando. Y por fin llegó, hace unos años, lo que llamamos la era digital. En la televisión analógica, la televisión antes de la digital, ya no cabían más cadenas. Una vez que en un país había 10, 12 canales, era imposible crear más canales, por razones técnicas. En la televisión analógica, todo el mundo debe entender esto, un bloque de frecuencias de 6 megahercios permite el paso de un canal. Un canal necesita 6 megahercios. Pero con la digitalización
de las señales, es decir, ahora ya no se necesitan estas antenas que había antes, sino que ahora se recibe directamente de los satélites. Con la digitalización del espectro radioeléctrico se ha fraccionado este espectro y se ha optimizado el espectro radioeléctrico. Ahora, por cada frecuencia de 6 MHz, donde antes había un solo canal, ahora se pueden transmitir 6 u 8 canales. O sea que donde antes había 10 canales, ahora hay 60 u 80 canales. Y en algunos países, y mediante evidentemente sistemas que permiten, mediante el cable o mediante el satélite, se pueden tener centenares de canales. 500, 600 canales se pueden obtener hoy. Bien. Esta explosión del número de canales disponibles, particularmente por cable y por satélite, ha dejado obsoleta la fidelidad a un canal preferencial, porque ha suprimido lo que podríamos llamar la linearidad. Como en un restaurante, el telespectador ahora puede abandonar el menú único y puede pedir platos a la carta, simplemente zapeando con su telemando entre una multitud, como hemos dicho, de canales. La invención de la web hace exactamente 25 años. La web se inventó en 1989. Uno debe recordarlo a la vez que recuerda la caída del muro de Berlín. Cayó el muro de Berlín y surgió Internet. Esta invención de la web, que favoreció el desarrollo de Internet y ha favorecido el surgimiento de lo que llamamos la sociedad conectada, esta sociedad en la que vivimos, una sociedad conectada mediante toda clase de links, de enlaces, desde el correo electrónico hasta diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, que son las más utilizadas, o bien mensajería de texto y de imagen, de tipo WhatsApp, por ejemplo. Y todo esto ha permitido también la multiplicación de las pantallas, como antes decíamos, y ahora son pantallas nómadas. Las pantallas no están fijas como estaba el televisor pesado, que no se movía del salón. Ahora las pantallas van con nosotros, viajan con nosotros, las llevamos en el bolsillo. Las computadoras se han miniaturizado, las tabletas son pequeñas y los teléfonos efectivamente nos acompañan. Todo esto ha cambiado completamente las reglas del juego. ¿De qué juego? Del juego de cómo se ve la televisión. De esto estamos reflexionando, sobre esto estamos reflexionando. Cómo se ve la televisión, cómo se consume la televisión hoy día, cómo consumimos la televisión hoy día. La televisión, evidentemente, que es el medio de masas por definición desde prácticamente los años 60, desde el final de los años 60. Al principio de los años 70, en los grandes países desarrollados, la radio deja de ser el medio masivo de comunicación por excelencia y la televisión toma el relevo. Hoy mi tesis es que la televisión está dejando de ser un medio de masas, está dejando de ser un medio de masas y cada vez es más un medio que ya no tiene masas, o huérfano de masas. ¿Y dónde están las masas? Sobre esto estamos reflexionando. La televisión, por consiguiente, está dejando de ser progresivamente una herramienta de masa para convertirse en un medio de comunicación consumido cada vez más individualmente a través de diversas plataformas y de forma diferida y personalizada. Esta forma diferida se alimenta en particular en los sitios de replay, los sitios que reproducen las emisiones en los propios canales de televisión. Por ejemplo, yo decía antes el doctor Sierra, yo estoy llegando de Buenos Aires, donde estuve participando en ese gran foro que ha reunido a cantidad de grandes intelectuales
que se llama el Foro de la Emancipación y la Igualdad. Y estuve además colaborando con la televisión pública. La televisión pública argentina difundía en directo el desarrollo de los canales, no en sus programas, lo difundía en streaming, únicamente en internet. Y los podías seguir en directo. Me imagino que algunos de ustedes han seguido en directo los debates y las intervenciones en el Teatro Cervantes de Buenos Aires. Se podía seguir perfectamente en directo y con una gran calidad. Pero además, la televisión pública permitía en el sitio web, nunca en el programa normal, pero permitía en el sitio web de ver cada intervención de manera aislada, o cada mesa redonda de manera aislada. Y luego ha propuesto en sus canales, y los he presentado yo mismo, ha propuesto síntesis de cada mesa redonda. Eso en sus programas normales. Lo hizo anteayer, lo hizo ayer y lo hace hoy, a las 22 horas. Y si alguien lo quiere seguir en streaming, en Argentina son 2 horas más o menos que aquí. 2 horas más que aquí. Entonces, a las 22 horas de Argentina van a pasar la última mesa redonda presentada por mí mismo en la televisión pública. O sea que, como ven, con ese programa, el foro, ha sido una realidad física en el Teatro Cervantes ante 8.000 personas. A la vez había 800 personas. A la vez se proyectaba en la calle, en una plaza, enfrente del teatro, donde había 3.000 o 4.000 personas. Y a la vez se transmitía en streaming y a la vez, evidentemente, se ha transmitido, se mantiene hoy día. Si ustedes van al sitio web de la televisión pública, pueden seguir viendo estos programas. Y los pueden seguir viendo, evidentemente, ¿cómo? Los pueden seguir viendo en su teléfono, en su tableta o en su computadora. No hace falta que se pongan frente a su televisor. Entonces, evidentemente, este cambio que estamos viendo, esto que permite un consumo no lineal de los programas, está permitiendo también un surgimiento de un público nuevo, un público, en definitiva, que puede conocer los programas. Hay gente que se interesa por las teleseries, Juego de Tronos, etcétera, o de emisiones de cualquier tipo que les interesa, pero en realidad no sabe siquiera qué canal de televisión los difunde, porque los va a consumir de manera diferida y los puede consumir ni siquiera en el sitio web, porque se pueden retransmitir. Yo he puesto, por ejemplo, algunas de las intervenciones de este foro Emancipación e Igualdad, las he puesto en Facebook. La gente que va a ver en Facebook estas retransmisiones igual no presta atención a que eso es de la televisión pública argentina y dirá: yo lo he consumido en el Facebook de Ignacio Ramonet. ¿Entienden? Es decir, ahora consumimos programas y no conocemos el origen del canal de televisión que las produjo. O sea que, por una parte, vemos que la diversificación de la forma de consumo se ha complexificado. Y a esta oferta, por otra parte, ya muy abundante, porque los propios canales de televisión multiplican las formas de difundir sus propios programas, a esto se está sumando ahora lo que podríamos llamar los canales online de la galaxia Internet. Y no de la televisión, no de los canales de televisión. Por ejemplo, hay decenas de canales que han sido creados por YouTube. YouTube difunde decenas de canales especializados, ¿verdad? Y también, por otra parte, hay sitios web que son alquilados a la carta. Hasta el punto que ahora, en realidad, digo, desde un punto de vista teórico, no sabemos lo que la palabra televisión significa. ¿Qué quiere decir hoy la palabra televisión? ¿Qué es la televisión? ¿Es un canal? ¿Es el sitio web del canal? Pero el sitio web del canal ya no es lo que llamamos habitualmente la televisión. ¿Es los programas de ese canal
que se difunden de tal manera que se ha perdido el origen? No lo sabemos. Reed Hastings, por ejemplo, que es el director de Netflix, como saben, Netflix es una empresa gigante estadounidense que vende o alquila vídeos en línea. Ustedes se pueden abonar, suscribir a Netflix por una suma mensual y consumen, me imagino que en Ecuador está Netflix, en Estados Unidos tiene algo así como 50 millones de suscriptores. Pues el director general de Netflix declaró recientemente a una revista francesa, y cito, la televisión lineal, esa que de las personas que ven el televisor, habrá desaparecido en 20 años. Porque todo, o sea, todos los programas, porque todo estará disponible en Internet. Yo digo que lo que afirma Hastings es posible, pero no es seguro. También están desapareciendo hasta los televisores. Los propios televisores están desapareciendo. Dos ejemplos vividos. En la compañía aérea American Airlines, por ejemplo, yo estaba hace unas semanas en Nueva York y tuve la suerte de viajar en clase ejecutiva hacia París. Y cuando llegué a mi asiento, con la ilusión de verme una o varias películas durante el trayecto, como la mayoría de los viajeros en avión, vi con estupor que mi asiento no tenía televisor y que no había televisor en la cabina. Y entonces, evidentemente, me sorprendí, me dije, bueno, pues entonces ya, ¿para qué sirve viajar en clase ejecutiva si uno no tiene ni la posibilidad de verse una película? Pero al cabo de un rato, el personal del avión, de la compañía, American Airlines, pasó por los pasillos entregando a cada viajero una tableta. Una tableta explicándole cómo puede funcionar y cada viajero se puede hacer su propio programa, puede ver películas, puede ver series de televisión, puede ver música, y escuchar, música, ver y escuchar, puede leer la prensa, ya no reparten periódicos, puede leer los diarios o leer las revistas en esa tableta, que se recoge al final del viaje, evidentemente. Y unas semanas más tarde estuve dando una gira de conferencias en Noruega y por varias ciudades, por 5 ciudades, y de cada ciudad a otra, y viajé por la compañía aérea nacional que se llama Norwegian Airways. Y en Norwegian Airways, cuando llegué al avión, ahí no había clase ejecutiva, era un avión normal, pero tampoco había televisores. Y entonces dije, bueno, nos van a dar una tableta probablemente. No nos dieron una tableta tampoco. Por altavoz, el personal dijo, este avión dispone de Wi-Fi, que todos los aviones no disponen de Wi-Fi. Les digo, es muy difícil instalar el Wi-Fi en un avión. Entonces dijeron, este avión dispone de Wi-Fi, así que pueden ustedes utilizar sus dispositivos electrónicos para conectarse con el sitio de la empresa y ahí pueden ver películas, series de televisión, música, leer la prensa y la revista. O sea, en Norwegian Airways ya parten del principio que no hace falta darle una tableta al viajero, que hoy no hay nadie, en Noruega en todo caso, que no tenga una pantalla consigo mismo. Todo el mundo tiene una pantalla en su bolsillo, entonces no vale la pena darle una pantalla. Simplemente hay que poner el Wi-Fi y en la pantalla individual se va a ver lo que se quiere, conectándose al sitio de la empresa, o no conectándose. Tiene usted Wi-Fi, hace lo que quiere, pero si quiere ver películas, va al sitio y las ve. O sea, estos son 2 ejemplos que indican bien, por una parte, que los periódicos han desaparecido, que era mi tesis en la explosión del periodismo, que los periódicos están desapareciendo, y por otra parte, que los propios televisores cada vez más se encuentran en una posición de indefinición. ¿Para qué sirven los televisores ahora?
Por ejemplo, un profesor estadounidense de la Universidad UCLA, Jeffrey Cole, que es un experto en medios de comunicación y en particular de Internet y experto en redes sociales, confirma que la televisión se verá mucho más, un poco lo que decía Hastings hace un instante, la televisión se verá mucho más en Internet que en la pantalla del televisor. Dice, por ejemplo, que en la sociedad conectada, que es la sociedad en la que cada vez más estamos viviendo, en la sociedad conectada la televisión sobrevivirá, pero su protagonismo va a disminuir enormemente, mientras que la industria cinematográfica, ella sí que está amenazada, y la musical también podrían desvanecerse, porque lo que se va a desarrollar es evidentemente el consumo de programas en Internet. Pero este profesor Jeffrey Cole es más optimista que el patrón de Netflix, el señor Hastings, del que hablaba antes, porque Cole dice que el promedio de tiempo consagrado a la televisión va a pasar actualmente es entre 16 y 40 horas, y va a pasar hasta 60 horas, es decir, que va a haber un aumento del consumo de televisión. Dice, pero en realidad la gente no va a consumir la televisión viendo el televisor de su casa, sino que va a consumir la televisión saliendo de su casa. Es decir, lo va a ver, pero en las tabletas, o lo va a ver en el teléfono celular, gracias a cualquier dispositivo con pantalla, y en particular porque, por ejemplo, en los transportes públicos, etcétera, va a poder conectarse porque, dice él, Internet estará en todas partes, Wi-Fi habrá en todas partes, y en particular tendremos telefonía de quinta generación, 5G. Es en cierta medida lo que está pasando con la prensa escrita. Lo que se está reduciendo es el número de periódicos de papel que se difunden, pero el número de lectores de la prensa escrita es mucho más elevado hoy que en otros momentos. Hay periódicos que tienen tiradas cada vez más reducidas, pero que tienen un volumen de lectores que lee el diario online, en el sitio online, que en el papel. Muchos más lectores que antes. El problema es, ¿esos lectores pagan o no pagan por leer el periódico? Es otra cosa, es un problema de economía. Pero con la televisión puede ocurrir igual. La gente consume la televisión, pero no delante del televisor. También hay que contar con la competencia de las redes sociales, evidentemente, propiamente dichas. Según el último informe de Facebook, que es una empresa además de ser una red social, casi el 30% de los adultos de Estados Unidos se informa a través de Facebook. O sea, Facebook no es solo una red social en la que conectamos con nuestros amigos y enviamos noticias. Facebook es un medio de información, es un media. Y el 30%, dice este informe de Facebook, de los adultos de Estados Unidos se informa mediante Facebook. Porque evidentemente todos los medios de comunicación hoy, los grandes medios, mainstream, tienen también una página en Facebook y por consiguiente comunican con todos los inscritos en esta página y les envían la información mediante Facebook. Actualmente este mismo informe dice que a escala general, en el seno de Estados Unidos, el 20% del tráfico de las noticias se hace mediante esa red social. Mark Zuckerberg, que como saben es el fundador de Facebook, afirmó hace unos días que el futuro de Facebook es el vídeo. El futuro de Facebook no es la escritura, son las imágenes. Dice lo siguiente, dice, hace 5 años la mayor parte del contenido de Facebook era texto. La gente se enviaba mensajerías de texto a través de Facebook. Pero ahora Facebook está evolucionando hacia el vídeo porque cada vez es más sencillo grabar con su teléfono o con su tableta y compartir esas imágenes.
Por su parte, Twitter, otra red social muy importante, Twitter también está cambiando de estrategia. Y Twitter está pasando también del texto al vídeo. En un reciente encuentro con los analistas bursátiles de Wall Street, Dick Costolo, que es el consejero delegado de Twitter, reveló los planes para el futuro de Twitter, de esa red social. Y dijo, 2015 será el año del vídeo en Twitter. Cosa sorprendente porque todo el mundo sabe que Twitter se desarrolló esencialmente porque es la red social que permite enviar los célebres 140 caracteres, ¿verdad? Pero hoy día, dice Costolo, el texto está perdiendo relevancia. Y Twitter quiere ser el ganador de la batalla del vídeo en los teléfonos móviles. Según los planes de los dirigentes de la empresa Twitter, porque Twitter también no solo es una red, es evidentemente una empresa cotizada en bolsa, según los planes de la dirigencia de Twitter, ya se puede subir vídeo desde los principios de este año, ya se puede subir vídeos a la red social y en poco tiempo se pasará de lo que antes se hacía, desde hace algún tiempo se podía subir vídeos de unos cuantos segundos, 6 segundos, mediante una aplicación Vine que Twitter había comprado. Ahora se va a poder añadir en vídeo, en Twitter, se va a poder difundir vídeos de una extensión ilimitada. Pero no solo Facebook, no solo Twitter pueden ahora difundir vídeos y por consiguiente entran en competencia con la televisión, que era el único medio que difundía discursos, textos audiovisuales, sino que Google también quiere ahora difundir contenidos visuales destinados a su clientela gigantesca. No se olviden que los usuarios de Google son 1.300 millones, es decir, más o menos la población de China. Y estos 1.300 millones de usuarios de Google consumen 6.000 millones de horas de vídeo cada mes. 6.000 millones de horas de vídeo cada mes en Google. Por eso Google, recuerdan ustedes, hace unos años compró YouTube, que es también una empresa. YouTube no solo es un canal de difusión de segmentos audiovisuales, sino que también es una empresa, actualmente del grupo Google. En Estados Unidos, YouTube tiene ya una audiencia superior a Yahoo y reúne en Estados Unidos los diferentes canales de YouTube, reúnen a más de 130 millones de usuarios, visitantes únicos. 130 millones, en Estados Unidos hay 250 millones de habitantes. Y por ejemplo, si cogemos y si estimamos los 25 principales canales de YouTube que están online, únicamente online, pues vemos que estos 25 tienen cada uno de ellos más de 1 millón de visitantes únicos cada semana. Y hoy día ya YouTube capta más jóvenes de entre 18 y 34 años que cualquier otro canal estadounidense de la televisión por cable. O sea, estas redes, hemos visto Facebook, Twitter, Google, YouTube, estas redes ya están en competencia directa con los canales de televisión ancestrales, históricos, que ocupaban el mercado principal hasta hace apenas unos años, hasta apenas 4 o 5 años. Parecía que no había un más allá de la televisión, en particular cuando era cuestión de dirigirse a una masa importante de personas. John Farrell, que es el director de YouTube para América Latina, para América del Sur, prevé que el 75% de los contenidos audiovisuales serán consumidos mediante Internet y no por televisión, ya a partir del 2020. En Canadá, por ejemplo, que es el país donde este fenómeno está
más acentuado, la video en Internet ya está a punto de sustituir a la televisión como medio de consumo masivo de textos audiovisuales. Según un estudio de la encuestadora Ipsos Red, el 80% de los canadienses reconocen que cada vez ven más vídeos en línea en la web. 80%, es una masa crítica que indica bien que dentro de muy poco serán más numerosos los canadienses que consumen las series, los programas, las emisiones en Internet que en el televisor. Todos estos cambios de los que hablo, y hasta ahora estaba hablando, digamos, de los países desarrollados centrales, pero todos estos cambios se perciben de la misma manera en América Latina. Y les voy a dar los resultados de un estudio que se ha hecho recientemente, en diciembre pasado, en México. Una investigadora mexicana, Ana Cristina Covarrubias, de una encuestadora que se llama Pulso Mercadológico, y que estos datos que les voy a dar confirman exactamente lo que acabamos de ver. O sea que la red y el ciberespacio están cambiando los modelos de uso de los medios de comunicación y en particular el consumo de la televisión en todos los países, incluido en América Latina. Esta encuesta se ha hecho exclusivamente cerca de los habitantes del Distrito Federal de México, o sea, la capital, México capital. Y yo pienso que si un estudio semejante se hiciese en Quito o si se hiciese en Guayaquil, los resultados serían muy semejantes. El estudio se ha hecho en torno a dos grupos sociales. Un grupo de jóvenes de 15 a 19 años, y por otra parte la generación anterior, o sea, los padres de entre 35 y 55 años, pero padres de jóvenes de entre 15 y 19 años, no entre adultos que no tienen esos hijos, ¿eh? Es decir, entre jóvenes de 15 y 19 años y entre padres de familia de entre 35 y 55 que tienen en su casa a hijos de 15 a 19 años. Los resultados son los siguientes. Tanto el grupo de los jóvenes como en la generación anterior, las nuevas tecnologías han penetrado en muy alta proporción. El 77% de jóvenes y adultos jóvenes posee un celular. El 74% posee una computadora. El 21% posee una tableta. Y el 80% tiene acceso a Internet, ya sea en su casa, ya sea en su entorno urbano. Segunda información. El uso de la televisión abierta, el uso del consumo de televisión abierta y gratuita está bajando. Y ya actualmente apenas 60% de la población ve la televisión. No, todo el mundo tiene televisor. Mientras que la televisión de pago sí está subiendo. Ya hay casi 50% de las familias que tienen una suscripción a la televisión de pago. Tercera conclusión. Por otra parte, aproximadamente la mitad de los que ven televisión usan el televisor como pantalla para ver otra cosa que televisión. Usan la televisión como una pantalla, diríamos, de confort, para ver, por ejemplo, películas en DVD o para ver programas que no son programas de televisión. Por ejemplo, series, pero que han sido prestadas y no los ven en televisión, sino que las ven mediante una clave USB o bien mediante un DVD. Cuarto, el tiempo de uso diario del celular es el más alto de todos los aparatos digitales de comunicación. Hoy día pasamos mucho más tiempo con nuestro celular que con la televisión.
Por ejemplo, el tiempo medio de consumo de teléfono celular es de 3 horas y 45 minutos. Tiempo medio diario. La computadora tiene un tiempo de uso diario de 2 horas y 16 minutos. La tableta de 1 hora y 25 minutos. Y la televisión de apenas 2 horas y 17 minutos. Quinta conclusión. El tiempo de visita a redes sociales es de 138 minutos diarios para Facebook, o sea, más de 2 horas para Facebook. 137 para WhatsApp, o sea, más de 2 horas. En cambio, para la televisión es de 137 minutos, más de 2 horas también, pero menos que WhatsApp y menos que Facebook. Si se suman todos los tiempos de visitas a las redes sociales, el tiempo de exposición diaria a las redes, en término medio, en esos 2 grupos sociales que hemos indicado, es de 480 minutos, equivalente a 8 horas diarias. 8 horas diarias. Mientras que el de la televisión, ya lo dijimos, es de 133 minutos, 2 horas y 13 minutos. Esto indica bien que la tendencia de consagrar cada vez menos tiempo a la televisión es algo muy claro, algo que está muy claro. La era digital y la sociedad conectada son pues realidades ya en varios grupos sociales de la Ciudad de México, como probablemente de las demás capitales de América Latina. Y una de sus principales consecuencias es el declive de la atracción de la televisión. Cada vez hay menos interés por la televisión y más tiempo consagrado a otras formas de comunicar u otras formas de consumir textos audiovisuales. El gran monopolio del entretenimiento que era la televisión abierta está dejando de serlo para ceder espacio a los medios digitales. De ahora en adelante, el televisor estará cada vez más conectado a Internet. Por ejemplo, en Francia, ya 47% de los jóvenes usan el televisor como pantalla de Internet, en vez de usar la pantalla de la computadora, para los jóvenes de 15 a 24 años. El televisor se reducirá entonces, como decía antes, a una pantalla grande de mero confort. Es para ver mejor lo que en el teléfono celular vemos demasiado pequeño. Pero será una simple extensión de la web que busca programas en el ciberespacio o en el cloud y que los va a ver en la gran pantalla del televisor, que es la gran pantalla de Internet, finalmente, y no la gran pantalla de los canales de televisión. ¿Quiere esto decir que ya no va a haber audiencias masivas delante del televisor? No. Evidentemente, todos los estudios indican que seguirá habiendo momentos de audiencia masiva para ver la televisión, pero en circunstancias muy particulares. En general, para programas en vivo. Y habrá una gran sincronización social entre el momento en lo que está ocurriendo y el momento en que la gente lo ve. En esa instantaneidad en vivo. ¿De qué se trata? Bueno, habrá millones de telespectadores que efectivamente estarán delante de la pantalla en caso de actualidad nacional o internacional muy espectacular. Por ejemplo, resultado de elecciones nacionales, el resultado de la elección presidencial. Sí, la televisión sigue siendo en ese momento el medio por definición. Por ejemplo, algunas catástrofes que se pueden ver en directo. Por ejemplo, los atentados, lo que ocurrió en Túnez anteayer, por ejemplo, o lo que ocurrió en París el 11 de enero. También, evidentemente, grandes acontecimientos de este tipo, o también acontecimientos deportivos, evidentemente, la final de la Copa del Mundo de fútbol, la final de, no sé, la Copa Libertadores o la Copa
la Champions League en Europa, ¿verdad? Bien, esto sí que concentra a decenas de millones de telespectadores delante del televisor. O bien también las finales de los juegos, en particular de los reality shows. Pero son ya casos excepcionales, no es la norma del funcionamiento. Y en particular, yo diría que las televisiones públicas deben estudiar muy atentamente todo esto que acabo de decir, porque todas estas tendencias van a acentuarse y cualquier acción para promover la cultura de paz y los valores cívicos de los que yo hablaba al principio, que son las misiones de la televisión pública, pues si la televisión pública quiere seguir promoviendo la cultura de paz y promoviendo los valores cívicos, debe tener en cuenta estas evoluciones que se están produciendo en el ámbito del consumo de la televisión. Por otra parte, evidentemente hay que tener en cuenta que todo lo que acabo de decir no es solo un cambio tecnológico. Algunas personas dirán, bueno, es la evolución normal de la tecnología. No, no es solo una técnica, la técnica digital, que sustituye a otra, la técnica analógica. Esto que está ocurriendo, en particular con la televisión, como igual con la prensa escrita y esta transformación que están viviendo los medios, que yo llamo la explosión de los medios de comunicación, tiene implicaciones de muchos órdenes. Algunas son positivas, evidentemente. Por ejemplo, las redes sociales favorecen el intercambio rápido de información, ayudan a la organización de los movimientos sociales, permiten la verificación de la información, han dado paso a este fenómeno tan importante como es Wikileaks, que ha permitido que tengamos una información que estaba oculta. En fin, quiero decir que el desarrollo de las redes sociales tiene evidentemente aspectos positivos, numerosos e importantes. Pero también hay que considerar que el hecho de que Internet se esté transformando y esté tomando el poder en las comunicaciones de masas, porque de eso se trata, Internet toma el poder en las comunicaciones de masas, significa que las grandes empresas de la galaxia Internet, estas que he citado, Google, Facebook, YouTube, Twitter, Yahoo, Apple, Amazon, todas estas y muchas más, todas ellas, entre paréntesis, estadounidenses, lo cual en sí ya es un problema, en mi opinión, estas empresas están dominando la información planetaria. Nosotros hemos reflexionado mucho, hablo de los comunicólogos, reflexionado mucho sobre la dominación de los grandes grupos mediáticos. Hoy día, con la crisis de los medios tradicionales, prensa y televisión como estoy tratando de mostrarlo aquí, esos grupos mediáticos entran en crisis y se están desmoronando. Pero en su lugar, y podemos regocijarnos y decir, bueno, por fin, pues mira, el grupo Clarín ya está de rodillas, no sé, o el grupo Prisa, El País, ya no tiene la arrogancia que tuvo, etcétera, y cada vez estarán en mayores dificultades. Pero en realidad, si el control de las masas pasa ahora a Internet, y si Internet está dominado por este grupo de empresas que acabo de citar, todas estadounidenses, el problema se ha desplazado, pero no ha desaparecido. Tenemos que replanteárnoslo en términos diferentes. Sobre todo, como lo reveló este lanzador de alertas que es Edward Snowden, y como lo afirma también Julian Assange, que ustedes conocen, el fundador de Wikileaks. Todas estas mega empresas acumulan información sobre cada uno de nosotros, porque ¿quién aquí no utiliza Google, no utiliza Facebook, no utiliza Twitter, no utiliza WhatsApp?
Y entonces todas estas megaempresas acumulan información sobre cada uno de nosotros cada vez que utilizamos la red y cada vez que utilizamos las redes sociales. Una información que o bien la comercializan vendiéndola a otras empresas, porque evidentemente de nuestro uso de Internet se pueden deducir nuestras prácticas, nuestras ideas, nuestras prácticas comerciales que consumimos, que leemos, que vemos, qué películas nos gustan, etc. Por una parte, las comercializan vendiéndolas a otras empresas, o bien sencillamente cediéndolas a agencias de inteligencia de Estados Unidos, en particular a esa temible Agencia Nacional de Seguridad, la NSA, como lo demostró Snowden. O sea, vivimos en una sociedad conectada y vemos que estamos contentos de haber avanzado hacia una tecnología nueva, pero no debemos olvidar que una sociedad conectada es una sociedad espiada. Y una sociedad espiada es una sociedad controlada. En una entrevista que tuve recientemente con Julian Assange en la Embajada de Ecuador, en Londres, Assange me decía: Google y otras empresas cuyo negocio es recoger información privada han estado sacando información de las personas menos poderosas y llevándosela para utilizarla en su favor, y también esto ha aumentado en gran medida su propio poder. Es decir, recogemos informaciones de los ciudadanos como cada uno de nosotros, a estos grupos, y se la venden a grandes grupos comerciales para que saquen provecho, para que aumenten, dice Assange, aumenten el poder de aquellos que ya tenían mucho poder. Y una parte de esa información, dice Assange, se la ceden al Departamento de Estado de Estados Unidos, para que tengan como un retrato robot de cada uno de nosotros. Decir esto, si lo hubiésemos dicho hace 2 años, hubiese parecido perfectamente paranoico y teoría del complot. Pero desde que Snowden reveló el sistema generalizado de vigilancia que se llama PRISM, y que nos vigila a nosotros, y aún no es muy grave, pero que vigila a nuestros jefes de Estado, que vigila a nuestros jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, que vigila a nuestras agencias de inteligencia, que vigila a nuestras empresas, que vigila a nuestros centros de investigación, entonces, y a los jefes de Estado. Entonces, evidentemente, ahí nos damos cuenta de que nos hemos lanzado a utilizar las redes sociales como una solución fácil y agradable de una nueva sociabilidad, como una nueva, digamos, como un nuevo territorio ganado de nuestra libertad, y que de hecho cada vez que utilizamos estas redes estamos dándole a una institución lejana y poderosa, estamos dándole cadenas para mejor encadenarnos nosotros mismos y para mejor depender de ellos. Todo esto, como decíamos al principio, aumenta también la desconfianza de los ciudadanos hacia el discurso de las instituciones, ya sea políticas, ya sea económicas, ya sea sociales, ya sea mediáticas, en particular en Europa. Aunque estas instituciones sean democráticas, es un poco lo que está pasando en este momento en España con Podemos, pero también lo que pasó en Grecia con Syriza, que ha ganado las elecciones. En Europa, la impotencia o incluso lo que podríamos llamar el servilismo voluntario de los representantes electos ante el poder de las finanzas, y en algunos países los fenómenos de corrupción, están nutriendo la abstención a la hora de votar de muchos ciudadanos, o bien el voto por partidos extremistas de derechas en las elecciones, que es el caso de Francia. Sectores enteros de la población, y entre ellos
la mayoría de los jóvenes ya no se sienten representados y ya no creen en la palabra de muchos de sus dirigentes. Estos dirigentes aún son legales porque han sido elegidos democráticamente, pero para muchos ciudadanos son cada vez menos legítimos. Aquellos que practican unas políticas antipopulares, que practican una austeridad con sadismo económico, y con gran desastre social, con gran sufrimiento social. En ese contexto rápidamente cambiante y cada vez más apremiante, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista del cambio que se produce sociológicamente en algunas sociedades, en ese contexto es donde deben pensarse las políticas de la televisión pública dirigidas en particular a la juventud. En una perspectiva emancipadora, la televisión pública tiene que encontrar un equilibrio entre sus 4 grandes misiones, que son, primero, la transmisión de conocimientos; segundo, la educación a los valores cívicos; tercero, la iniciación al arte y a la cultura; y cuarto, la formación a un pensamiento crítico. El sistema mediático privado, masivamente controlado por las grandes corporaciones aún hoy día, no se propone ninguna de estas 4 misiones. Incluso podemos afirmar que promueve el sistema mediático privado, promueve implícita o explícitamente valores en contradicción completa con las que acabo de citar, que son los antivalores del neoliberalismo: el individualismo, la admiración de la fuerza, el elogio de la violencia y el culto del dinero. En lo que, debido a la evolución de las prácticas culturales, se ha convertido en un mercado sin fronteras del consumo audiovisual, la televisión pública, las televisiones públicas deben competir en todas las plataformas con los medios privados mucho más poderosos. E incluso deben enfrentarse a una situación de competencia desigual, dada la proporción de recursos financieros entre los dos sistemas. Entonces, la pregunta central, con esto vamos a empezar a terminar: ¿cómo ganar esta batalla? ¿Cómo las televisiones públicas pueden ganar la batalla en este contexto tecnológico, político, sociológico? Evidentemente no existen fórmulas mágicas o fórmulas únicas. Creo que a partir de un diagnóstico adecuado se deben utilizar todos los recursos de las nuevas tecnologías digitales y todos los formatos o géneros, incluyendo el cine de animación, los concursos, los juegos, los reality shows e incluso las teleseries policiales o políticas. En mi opinión, las televisiones públicas deben privilegiar un tema al cual los jóvenes son muy sensibles, no solo los jóvenes: el del imperativo ambiental ante los peligros del cambio climático que amenazan el futuro del planeta. Este tema ecológico pone de relieve la lógica mortífera del neoliberalismo salvaje y se puede plantear en varios subtemas que van desde los crímenes ambientales cometidos por las corporaciones multinacionales, y aquí en Ecuador ustedes saben de eso por los crímenes ecológicos cometidos por Chevron, hasta la protección de las especies animales y vegetales amenazadas. Para las televisiones públicas, enfrentadas a una competencia feroz, que es a menudo de excelente calidad, como las teleseries estadounidenses de gran calidad, el reto es colosal. Para vencerlo, se requieren sin ninguna duda recursos financieros, recursos importantes que el Estado debe esforzarse de procurar.
pero quizá no sea este el principal problema. Lo que importa ante todo para el éxito de una televisión pública es la capacidad de movilizar equipos de creadores a la vez talentuosos y motivados, que den rienda suelta a su imaginación creativa y a su inteligencia creativa. Los imperios han entendido desde siempre que la conservación de su hegemonía se hace a través de la conquista de las mentes. De la misma manera que los pueblos colonizados utilizaron los instrumentos políticos del colonizador para combatirlo mejor y derrotarlo, las televisiones públicas no deben dudar en tomar algunas herramientas de la industria del entretenimiento dominante en la era digital para promover sus valores emancipadores. Esta lucha es nacional y es internacional. Por eso nosotros, modestamente, desde aquí, desde CIESPAL, lanzamos un llamado para que se constituya en América Latina algo que no existe y que es una alianza de las televisiones públicas de nuestra América. ATEPUNA se llamaría, Alianza de las Televisiones Públicas de nuestra América. Esa alianza debe lanzar la contraofensiva cultural que se impone. Esta contraofensiva deberá asimismo movilizar a los creadores de todos los países de la región. Huelga decir que canales como Telesur, como Ecuador TV, como Canal 22 o Canal 44 o TV UNAM en México, o Canal Encuentro, la televisión pública en Argentina, o Bolivia TV, televisión boliviana, son y serán cada día más vectores privilegiados y ejemplares de esta naciente y necesaria emancipación de las mentes, tanto en Ecuador como en toda América Latina. Muchas gracias. Recogemos algunas de las inquietudes que han sido formuladas. Se podría decir que el cambio que vive el mundo de la TV a redes sociales, de internet, etcétera, nos lleva a un público más individual y con menos capacidad de ser dirigido. Te voy a juntar unas piezas. Cerebralmente, en cuanto a la asimilación de la información, ¿cuáles son las consecuencias de pasar del texto al video, tomando en cuenta que este consumo se vuelve selectivo? ¿Cuál es el destino de la televisión pública si tenemos en cuenta que fueron creados para defender la verdadera comunicación y evitar la manipulación de los monopolios de la información y comunicación? Gracias, Osvaldo. Bueno, muchas gracias por estas preguntas. No vamos a poder contestar a todas, ¿no? Porque hay bastantes. Bueno, sobre la última pregunta, por ejemplo, que ha sido un poco el tema de la intervención. Las televisiones públicas, por ejemplo, fueron creadas esencialmente, sobre todo en el contexto latinoamericano. En algunos países hubo que crearlas ex nihilo. En la mayoría de los países los gobiernos progresistas se han esforzado sobre todo de desarrollarlas, de transmitirles recursos para que se pudieran desarrollar. El objetivo esencialmente es un objetivo democrático. En muchos países el monopolio de la televisión pública no le permitía a los ciudadanos tener una posibilidad de elegir. Sencillamente dependían de las televisiones privadas.
los gobernantes que han propuesto que haya una televisión pública o una radio pública, y en algunos casos prensa escrita pública, o financiada por el Estado, digamos, esencialmente han buscado a proponer otra opción. Nadie obliga a un ciudadano a ver la televisión pública. Un ciudadano puede perfectamente ignorar completamente la televisión pública, pero el deber del Estado es ofrecerle al ciudadano la opción. Antes el ciudadano estaba reducido a ver los programas de la televisión privada, ahora puede ver los de la televisión pública, y si no le gustan deja de verlos, no es una obligación. Y también hay además la opción de los medios de las cooperativas, y por consiguiente hay una opción que se ha hecho mucho más plural, hay una pluralidad de posibilidades. También el aspecto que se señala en la pregunta es que efectivamente las televisiones públicas se han desarrollado en un contexto de conflictividad mediática, pero no querido por los gobiernos progresistas. Yo recuerdo que cuando Chávez fue elegido por primera vez, a final de 1988, los medios que eran privados, esencialmente en Venezuela, no le eran hostiles, todos no eran hostiles. Una parte de los medios privados era favorable al presidente Chávez y hicieron campaña a favor de Chávez. Y Chávez, en cierta medida, fue también una construcción mediática. O sea, Chávez no le tenía, al principio, no tenía una teoría sobre los medios. Pensaba que los medios funcionaban correctamente. Cuando Chávez descubre que efectivamente los medios no solo no cumplen su misión, su pretendida misión de objetividad, de deber de decir la verdad, etcétera, etcétera. Cuando le dan el golpe de estado mediático del que hablaba el doctor Sierra en su intervención, en abril del 2002. Y entonces, a partir de ahí, efectivamente, Chávez entiende que no se puede vivir democráticamente en un país donde hay un desequilibrio mediático abismal, en que de hecho hay un casi monopolio de los medios privados y que esos medios privados han decidido tumbar a la revolución. Entonces, a partir de ahí, bueno, se crea Telesur, se crea en el 2005, y a partir de ahí se desarrollan los medios asociativos, los medios públicos, como respuesta a la provocación de los medios privados. Y ese ha sido más o menos el esquema que se ha seguido en muchos países. Quien ha lanzado la ofensiva contra los gobiernos progresistas han sido los medios privados, que se han sustituido en muchos países a las fuerzas políticas. Y en los países donde los gobernantes no han desarrollado medios públicos, esencialmente estoy pensando en Brasil, donde no ha habido un esfuerzo serio en desarrollar los medios públicos que ya existían. Yo pienso que hoy día la presidenta Dilma, muy acosada por diversos poderes, por el poder judicial, por el poder financiero, por la derecha institucional y por la derecha mediática, debe, yo pienso, lamentar que no se haya hecho en Brasil el trabajo que se hizo en Venezuela, que se hizo en Ecuador, que se hizo en Argentina, para citar estos tres países, donde por lo menos los medios públicos tratan de presentar realidades alternativas a las realidades que presentan los medios privados en función de sus intereses. No leemos más esto. Gracias al doctor Ignacio Ramonet por esa exposición tan brillante. Bien, ahora doy paso a
La lectura de la carta de intención dice así: Quito, 19 de marzo 2015. Señor doctor Guillem Long, rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, presente. El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina tiene como misión promover el derecho a la comunicación para democratizar la sociedad, y en su visión busca ser una organización paradigmática en el pensamiento comunicacional de América Latina. En conocimiento de que varias instituciones académicas de la región han suscrito un convenio marco con el IAEN, cuyo objeto es establecer y delinear mecanismos que permitan desarrollar iniciativas de investigación y docencia conjuntas en el marco del Programa Regional Latinoamericano Democracias en Revolución versus Revoluciones en Democracia, mediante la creación de redes y aprovechamiento de los recursos materiales humanos, tecnológicos y financieros que poseemos en común, le manifiesto la firme voluntad y compromiso de adherirse al referido convenio y programa y solicitar ser parte de todas las actividades planificadas y por ejecutar sobre tan importante iniciativa de cooperación regional. Atentamente, doctor Francisco Sierra Caballero, director general de CIESPAL. Invito ahora a la doctora Analía Minteguiaga, vicerrectora del Instituto de Altos Estudios Nacionales, quien hace la entrega de una placa al doctor Ramonet. Buenas noches. Esta placa, profesor Ignacio Ramonet, doctor Francisco Sierra, director de CIESPAL, Osvaldo León, director de ALAI, y Magíster Julio Peña, presidente del Consejo de Administración de CIESPAL. Esta placa reconoce la trayectoria del profesor Ignacio Ramonet y sus aportes en la comunicación y lo integra al Consejo Consultivo del Programa Democracias en Revolución, Revoluciones en Democracia. Este programa regional latinoamericano tiene por objeto desarrollar iniciativas de investigación y docencia para caracterizar las tendencias, logros y dificultades de los procesos de transformación en la región que puedan generar contenidos, sentidos y fundamentos para enfrentar matrices contrarias al avance y consolidación de nuestras revoluciones en democracia. En este marco, el nodo de comunicación es altamente importante y es muy relevante en este contexto el trabajo conjunto que viene llevando a cabo el IAEN y el CIESPAL. En este marco queremos hacer la entrega de esta placa en donde reconocemos su trayectoria y sus aportes al campo de la comunicación.